¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Lucy Pisni lo saluda. Hola Lucy, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué es este MU? Lo único que nos faltaba, que sigan apareciendo variantes que nos vengan a complicar cuando todos ya queremos salir de esta pandemia, ¿no? ¿Qué se conoce de esta variante? Bueno, a ver, las variantes existen y van a seguir existiendo. Esto, digamos, no es una cosa que que se pueda frenar. El virus se va copiando a sí mismo, cada tanto tiene cambios que se llaman mutaciones. La mayor parte de esas mutaciones no generan cambios importantes en el virus y cada tanto el virus logra una mutación que pasa a ser lo suficientemente importante como para modificar su capacidad de infección o su virulencia, y es donde aparecen estas que se llaman variantes de interés. Las variantes de interés son variantes que llaman la atención a la población, digamos, al personal especializado, pero todavía no son variantes de riesgo como es la Delta, por ejemplo, porque todavía no está demostrado que sea o más infectiva o más grave que las variantes originales. Entonces, es cierto sí que en Colombia y en Ecuador la variante MU es una de las que está más frecuentemente encontradas en la población que se infecta por COVID en esa zona, pero no está demostrado de que sea todavía más agresiva ni que sea más grave. De acuerdo al sitio donde ocurrió el cambio genético del virus, es donde se piensa que puede tener alguna resistencia a las vacunas, por decir de alguna forma, es decir, que haya cambiado el antígeno Spike lo suficiente como para que los anticuerpos que hemos formado con las vacunas no se puedan unir a ese y por lo tanto no sean tan efectivos, pero también es algo que está en estudio y no está confirmado. Así que no, yo creo que en este momento, digamos, en el cual el coronavirus sigue siendo una noticia muy importante y muy frecuente en el mundo, es que llegamos a tener información quizás un poco precoz sobre este tipo de situaciones, como la variante MU, que todavía no es preocupante en la población científica del mundo. ¿Okay? ¿Cuándo pasaría a ser una variante de interés a una variante preocupante? Y cuando, digamos, si es que demostrara esa variante que supera la capacidad de infección y, por ejemplo, reemplaza a todas las otras variantes, como está sucediendo con la Delta en distintas partes del mundo, o si esa variante hubiera ganado en mucha virulencia y llevara a una mayor hospitalización o mortalidad de la población, que no sucede esto en Colombia. O sea, en Colombia hasta ahora la tasa de internación y de mortalidad se mantiene igual a lo que venía antes, independientemente de que haya aparecido la variante MU como la más frecuente o con un 39% de frecuencia en la población colombiana. Bien, tengo entendido que antes de que se empezara a hablar de esta variante MU, ya hubo 3 o 4 que también circularon por allí, pero pasaron, para nosotros, los que no entendemos demasiado del tema, pasaron bastante desapercibidos. ¿Por qué entonces esta en particular comienza a trascender? Esta comienza a trascender porque, por un lado, como te digo, pasa a ser una de las variantes más frecuentes y por lejos en Colombia, ¿okay? Que es la variante MU. En Colombia está la variante alfa, la delta y la MU. ¿Okay? Acá en Argentina, por ejemplo, tenemos la alfa, la gamma y la delta y la lambda, que es, digamos, la andina. ¿Okay? Entonces, en Argentina tenemos lo que se llamaba la Manaos, la inglesa o la del Reino Unido y la andina como más frecuente. Y hay algunos casos esporádicos de delta, que era la India. Entonces, cuando una variante empieza a ser tan predominante o tan frecuente como llegar al 39%, es donde se transforma en una variante de preocupación
que, digamos, sería una variante de preocupación para Colombia, pero no para el resto del mundo. Se ha detectado la MU en Argentina incluso, pero no ha logrado generar un brote que, digamos, que nos llame la atención local, como para decir, pasa a ser una variante importante también en Europa. O sea, digamos, gracias a los viajes se ha encontrado esta variante MU en distintos lados, pero no se ha instalado como un problema, excepto, como te digo, en Colombia con el 39% y en Ecuador creo que estaba en el 13%. Entonces ahí es donde se está prestando atención a ver qué va a pasar con ese coronavirus. Perfecto. Doctor, le pregunto, todos hablan casi asegurando que va a llegar la tercera ola con la variante Delta, avanza la vacunación, sobre todo, bueno, aquí en la provincia tenemos un porcentaje realmente interesante de habitantes vacunados y muchos con el esquema completo. ¿Qué tenemos que esperar entonces si llega esta tercera ola y para cuándo sería? Bueno, las olas de infección por coronavirus uno lo va analizando 14 a 14 se llama. Es decir, uno analiza qué es lo que pasó en los últimos 14 días y más o menos se puede calcular qué va a suceder dentro de 14 días. Uh-huh. Bien, entonces, en los últimos 14 días en nuestra zona del Alto Valle hemos estado tranquilos en cuanto al número de casos y a los casos nuevos que van apareciendo e incluso también a las hospitalizaciones y a la terapia intensiva. Entonces, uno sabe que dentro de 14 días todavía vamos a estar tranquilos desde el punto de vista sanitario. Uh-huh. Entonces, si la semana que viene los casos empezaran a subir, duplicándose o aumentando el 100% en menos de 2 o 3 días, uno empieza a estar alerta. Si esto se sostiene 2 semanas, uno ya sabe que en 14 días a partir de la semana que viene ya vamos a tener un aumento considerable de los casos de hospitalización. Bien. Sin embargo, cuando uno analiza qué sucedió en el resto del mundo con la variante Delta, por ejemplo, en Inglaterra, cuando la variante Delta se instaló como una variante importante y que reemplazó a la variante Alfa como la más frecuente, ellos empezaron con una tasa de vacunación similar a la que Argentina tiene hoy. Hoy, 2 de septiembre, ¿ok? Y así todo, ellos tuvieron muchos casos, pero la mortalidad en las curvas es impresionante cómo fue muchísimo menor gracias a esa tasa de vacunación. Claro. Entonces, la cantidad de casos de Delta fue similar en número de casos diarios, un poco menos, pero muy alta respecto a lo que era la variante Alfa. Bien, pero la mortalidad de Delta fue 10 veces menor que la mortalidad por Alfa. ¿Y eso qué es? La vacuna. Por eso, digamos, nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de vacunarse. En aquellas poblaciones que tenían menos del 20% de la población vacunada, la mortalidad por Delta fue mayor que la mortalidad por Alfa. Entonces, es esencial que todos nos vacunemos. Con una sola dosis ya estamos muy protegidos, aún de la Delta. Con 2 dosis estamos muchísimo más protegidos. Entonces, trabajemos fuertemente para llegar a la vacuna, así sea una, e idealmente 2 dosis antes de estos 14 días o 21 días, ojalá nunca, que puede ocurrir la tercera ola o la ola por la Delta acá en la zona. Bueno, nos sumamos a lo que usted desea, que no llegue nunca la tercera ola y bueno, y que siga avanzando la vacunación. De hecho, están llegando una buena cantidad de dosis en las próximas horas a Neuquén para continuar con la campaña. Doctor Gallardo, le agradecemos muchísimo como siempre. Te robo un minutito. Sí. Hoy por hoy, insisto, y lo digo desde hace 1 año y medio, bueno, hace 1 año y medio no teníamos vacuna, así que eso no lo decía, pero hoy tenemos 3 armas que son importantísimas, recontra comprobadas de su utilidad y de muy bajo riesgo de aplicación. La primera por lejos es la vacuna. Ya hablamos, por favor, vacunemos a todas las personas que puedan vacunarse. Aquellos que tengan dudas de vacunarse porque tienen miedo, porque no conocen las vacunas, acérquense a los médicos, estamos dispuestos a charlar y sacarnos las dudas en conjunto
para que te puedas vacunar. Realmente lo que nosotros vemos en la internación es que el que se enferma grave y se muere, el 90%, el 95% no está vacunado. Tengamos en cuenta también que el uso del barbijo sigue siendo esencial. Hay variantes nuevas, variante MU que quizás no sea defendida por las vacunas, eso todavía hay que, y quizás aparezcan más variantes, pero bueno, usemos el barbijo. Utilizando el barbijo, si nosotros, el 80% de nosotros hubiéramos usado el barbijo adecuadamente, no existiría la epidemia, ¿ok? Claro. Y tercero, mantengamos el distanciamiento social. Aunque yo sé que, por ejemplo, en Cipolletti la semana que viene se abren los boliches y no es el momento, digamos, de ir a un boliche. Porque, digamos, esto es lo que va a favorecer la instalación de variante Delta con los problemas que eso puede llegar a acarrear. Así que, bueno, sigamos cuidándonos, estamos mucho más cerca que hace un año, entonces un esfuercito más que hace falta para poder salir de esto. Exacto, coincido totalmente. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos, Lucy, y hasta luego. Buenas noches.